Muy bien, hermanos. Lucas capítulo 13. Versículo. Vamos a ver si por lo menos el versículo. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo número 6. Lucas 13, versículo 6. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo. Hemos avanzado ya por 13 capítulos y ya llevamos en este estudio, ¿cuánto tiempo? ¿Comenzamos ese día comenzamos. ¿Dónde fue ese día exactamente? Perfecto, muy bien. Abril del año pasado, dicen acá. Ush, ¿será que sí? El 22 de abril de hace... ¿Será? Abril del año 2022, dicen acá, que llevamos en el libro de Lucas. Hemos avanzado ya por 13 capítulos de este libro. Y el libro lo que trata de mostrarnos una y otra vez es que Jesús es el Mesías que Israel estaba esperando. Es una demostración de ello. Para eso Lucas hace una exhaustiva investigación y recorre a todas las profecías del Antiguo Testamento, las escudriña y muestra cómo en Jesús se da el cumplimiento de muchísimas de ellas. Nos muestra cómo tenía que venir un precursor, según lo decían las profecías, y muestra que Juan el Bautista es ese precursor, es aquel que estaba el pueblo de Israel esperando. Pero también muestra que ese Mesías, con esas características especiales, vendría a ser nada menos y nada más que Dios mismo. Y eso fue lo que el Señor demostró. Y Lucas trata de hacerlo a través del texto. Por eso comienza con la historia de Juan el Bautista, de cómo anuncia a Jesús y cómo un día Juan el Bautista, viendo a Jesús, lo mira y dice: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo en ese instante dice: y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se hace presente en algo que tiene forma como de paloma. Y está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Jesús comienza su ministerio y cuando empieza a hacerlo, miles de personas lo siguen, montones, y el Señor hace campañas y empieza a demostrar que tiene poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre el mundo espiritual. Eso solamente lo puede hacer Dios. También, pero sin embargo, y lo triste de la historia es que a pesar de todo eso, mucha gente, la mayoría, era incrédula. Y el Señor los acusa. Y le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo se debe soportar? Dice el Señor. Porque ve que no importa que vean. Hay gente que cuando no quiere creer sin importar, y es triste, ¿no? Aún ven lo que ven y no tienen la más mínima intención de creer en lo que Dios está haciendo. Jesús escoge discípulos, apóstoles, transita con ellos. Incluso a ellos les costó muchísimo aceptar que Él era el Mesías. Pero finalmente en este tiempo ya lo están reconociendo. Jesús ya va llegando, está en su tercer año de ministerio. Ya está por terminar, estamos en los últimos meses ya de la vida de Jesús. Jesús va camino a Jerusalén, les ha anunciado a los discípulos, a sus apóstoles y discípulos, que va a morir. Ellos tienen oposición, dicen que no, pero Él dice que es necesario hacerlo. Ellos no entienden todavía la finalidad y el propósito de la muerte de Jesús, pero Jesús les está diciendo: tiene que ser así. Sin embargo, lo que sí entienden es que ahora Jesús tiene una oposición inmensa de parte de los fariseos y de los escribas. Ahora, la oposición viene con chismes, viene con tratar de sembrar cizaña entre los seguidores de Jesús. Dicen: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Fuera de eso, acusan a Jesús de que los milagros son provocados específicamente por fuerzas satánicas. Dice que Él todo lo hace en el poder de Belcebú. Todo eso para desprestigiar el ministerio del Señor. El Señor se pone a la defensiva. Durante todo el ministerio no hubo una defensa del Señor férrea hasta este punto. Cuando ya va llegando a Jerusalén, el Señor empieza a hablar y a decir: no sigan la levadura de los fariseos, o sea, no sigan sus enseñanzas. El que me declare delante de los hombres, yo lo declararé delante de mi Padre. Significa que empecemos si creemos realmente en Él, a testificar. Y las últimas semanas hemos visto que Jesús anuncia: voy a regresar. Y cuando regrese, ¿estarás listo o serás como ese siervo, como lo dice en la parábola, que viendo que su Señor no llegaba, entró en disolución, entró en un montón de cosas que no son? ¿Cómo lo harás? ¿Qué harás?
Y entonces el Señor les llama la atención, mi llegada es inminente, ustedes no saben cuándo, pero voy a regresar. Y quiero que estén listos, que estén dispuestos, que fue las últimas cosas que nosotros veíamos. Y por eso hizo una advertencia en el final del capítulo 12. Arréglese conmigo antes de que yo regrese. Porque si usted no se arregla, me va a tener como juez y no como salvador. Durísimo ese texto del final del capítulo 13, del capítulo 12. Y la semana pasada vimos que las personas pensaban, le preguntaron a Jesús que si los que habían muerto, empezaron a preguntar por la muerte violenta de algunos y dijeron, ¿cierto que murieron violentamente porque eran más pecadores que los otros? Y él le dijo, no se murieron por eso. Igualmente todos van a perecer si no se arrepienten. Es por falta de arrepentimiento que una persona queda separada de Dios, y eso es lo que realmente es importante y lo que realmente es valioso. Por eso el versículo 5 terminó diciendo, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando llegamos al versículo 6, el Señor entonces habla ahora a la nación. Recuerde, Jesús ahora habla por parábolas porque todo el tiempo que estuvo enseñando abiertamente la gente lo siguió, sí, pero lo siguió porque él hacía favores, hacía milagros, hacía cosas así. Pero Jesús en un momento dado, como ya lo vimos en el libro de Lucas, hay un momento donde Jesús dice, voy a cambiar mi manera de enseñanza. Él mismo lo dice. Y la cambia a parábolas para que solo el que tenga un corazón para él pueda entender y pueda seguirle. Una cosa impresionante. Y esta parábola se llama la parábola de la higuera estéril. En el capítulo 13, el versículo 6, dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Entonces empieza a hablar de cosas que ellos manejaban en ese tiempo, muy claras, la viña. Entonces de un hombre plantó una viña, vino a buscar fruto y resulta que no la encontró. ¡Wow! El dueño de la finca mandó a un viñador a que fuera y mirara, vaya y recoja la cosecha, y resulta que no la encuentra. Y en el versículo 7 le dijo al viñador, he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. El texto comienza entonces con esta enseñanza donde dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. En la Biblia, la higuera es una representación normalmente de Israel. Es una forma de mostrar al pueblo o la nación de Israel que el Señor había sembrado. El que está sembrando es Dios mismo. Recuerde que como es una parábola, entonces tenemos muchas metáforas en la parábola. Entonces aquí lo que vamos para poderla interpretar tenemos que mirar quién es cada uno de los personajes que está allí. Esta viña es el mejor terreno. Esa viña es de Dios, pertenece al Señor. Esa viña es la ilustración de la acción de Dios. Es el trabajo de Dios que hace en ese lugar. Y vamos a mirar qué es el que trabaja directamente. La higuera que aparece ahí, dijo también, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. La higuera es el símbolo del pueblo de Dios. En el libro de Oseas y en el libro de Jeremías, Oseas 9 y Jeremías 24, es clara la ilustración donde esa higuera, es literalmente el pueblo de Israel. Y entonces lo que el Señor nos va a hablar es que va a decir a su pueblo en ese momento, a todos los que le están escuchando, en su mayoría judíos, es que ellos son, Dios sembró, Dios de la nada sacó ese pueblo. La Biblia dice que cuando fundó a Israel, ¿cómo lo hizo el Señor? Dijo, no buscó a los más inteligentes, dijo, busqué al pueblo más insignificante de toda la tierra. Busqué al más. Y de ahí lo saqué. Y le dije, yo seré tu Dios. ¡Wow! Y ellos dijeron, sí, aceptamos. Y así fue que comenzó. Y el Señor dice acá que durante todo este tiempo Él ha estado con ellos. Ahora, el punto es que el Señor una vez sembró ese lugar, puso la higuera. ¿Qué esperaba de esa higuera? Que produjera fruto. Cuando Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo y su Dios, esperaba que hubiera una respuesta de Israel positiva, buena, que se reflejara en frutos. ¿Qué es fruto? Porque usted dice, ¿y qué es fruto? ¿Pastor, plata? ¿Que fueran un pueblo próspero lleno de dinero? No. El fruto es que Israel se supone que iba a ser la luminaria del mundo. Cuando Dios lo puso para que fuera una luz en medio de todas esas naciones que en su mayoría eran politeístas y paganas.
¿Qué tenía que hacer Israel? Literalmente evangelizar. Llevar la palabra de Dios a todos los lugares, a todos los sitios, mostrarle a todos, tengo un Dios, mire este Dios que tengo, es único, es especial. Y para hacerlo, Dios había hecho cosas que ningún Dios había hecho de los que los pueblos paganos tenían. Dígame en qué Dios hizo 10 plagas sobre una nación para sacarla libre. ¿Qué Dios abrió el mar y lo dividió y lo puso como pared, como un acuario? ¿Qué Dios detuvo las aguas del río Jordán 2 veces? Ninguno. ¿Qué Dios puede detener el sol para que el día se alargue por un día y ganen una batalla? ¿O que Dios puede vencer a ejércitos de 200,000 sin tocarlo, sin que intervenga ni un solo hombre a que se maten entre ellos? ¿Qué Dios puede hacer eso? Solo el de la Biblia, únicamente Él. Israel tenía que mostrar que su Dios había estado con ellos, pero entonces Israel, en lugar de hacer eso, y ese fue el problema, y eso es lo que el Señor ahora les está diciendo, Israel, en lugar de llegar y proclamar a ese Dios abiertamente, dijo, ¿saben que ese Dios es solo de nosotros? Y se volvieron nacionalistas, hinchas del nacional. No, bueno, suena así, pero no. Nacionalistas significa, dijeron, Israel, Dios nos pertenece a nosotros, y se cerraron. Y el problema fue que no dejaban que nadie entrara, pero tampoco le decían a nadie que viniera. Dijeron, es solo para nosotros, somos el pueblo escogido de Dios. Y cuando hicieron eso, perdieron su función, perdieron lo que Dios los había llamado a hacer, la luz de ese mundo. Pero Dios es misericordioso y a lo largo de todos los siglos Dios les envió profetas para que ellos siguieran haciendo la labor. Les envió personas y les enviaba personas que les recordaban la labor para la cual Dios los había llamado. Pero Israel no reaccionaba, se volvió religioso, se quedó ahí y no se movió. ¡Wow! Se había plantado allí, Dios la había plantado para que diese fruto. Esa vid completa es toda la nación judía y la higuera también es la figura de ella. Debía ser una nación apartada de todo mal para que fuera un ejemplo para todas las naciones, pero no lo hizo así. No lo hizo así. Ahora, había algo más grave. Tenía alguien que la cuidaba. El texto que estamos viendo dice que el hombre venía y la plantaba y vino a buscar fruto. Y significa que Dios mismo estaba cuidando de ella. ¡Wow! Eso es peor todavía. Tenía el cuidado y la protección del Señor como se ve a lo largo de todas las Escrituras. ¡Wow! Él no envió, y lo más interesante es que Él no envió a recoger el fruto a nadie, vino Él mismo. Dice que el mismo dueño de la viña vino a recogerlo. Dijo, yo vengo en persona a recoger el asunto. Y el Señor entonces, cuando fue a ver qué había, resulta que no encontró nada. Y todo eso, aunque el pueblo tenía un vocabulario correcto y unos ritos religiosos correctos. Y eso es un problema grave para nosotros también. Puede que usted tenga el vocabulario correcto y los ritos religiosos correctos. Usted viene cada domingo, usted dice, pastor, de los 52 domingos vine 51, solo uno que tuve gripa, no vine. Deme un premio. Y por internet, cuando hay señal, yo me cuelgo ahí, siempre. Y quieren un premio por eso, las bellezas. Imagínense eso. Qué impresión. ¿Creen que a eso es lo que se refiere el Señor del fruto? Esas son las actividades religiosas correctas. Pero eso no es a lo que se refiere el Señor. Y el vocabulario correcto está en Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué son tan capaces de decirme, Señor, tú eres lo más lindo, lo más especial? Es más, hasta cantan y se pegan las lloradas de la vida. Pero cuando toca obedecer a Dios no lo hacen. Tienen el vocabulario correcto, tienen los ritos correctos, pero no tienen de verdad, la actitud que el Señor dice que debemos tener. Y pasa también en la iglesia, obviamente. Le pasaba a ellos y pasa acá también. De nada nos sirve que nosotros acá tengamos todos los ritos correctos, el vocabulario correcto, si nuestro corazón no está produciendo fruto.
para Dios. Y dice, ¿y cuál es ese fruto? Bueno, la Biblia, vamos a mirar ahorita unos frutos de eso. Pero el punto es, en el versículo número 7, el Señor les hace una advertencia. Él no va a esperar fruto toda la vida. Eso tiene un tiempo de caducidad. Versículo 7. Dice el texto, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¡Wow! Y eso sí es un problema serio. El propósito del dueño de la viña era en el tiempo correcto recoger el fruto que la higuera había plantado en ella. Lo que él había hecho, recogerlo. Pero él entonces habla y dice que está triste, desencantado, porque va y mira y no hay nada. Vino durante 3 años, a buscar fruto en eso que él había sembrado. ¿Qué significan esos 3 años? Pueden significar muchas cosas. Muchos lo dicen, pues los 3 años que lleva de ministerio Jesús, golpeándole a los judíos, mostrándole, oiga, venga, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué encontró en la mayoría de ellos? Que no. Tenían el vocabulario correcto, tenían el rito correcto, pero no tenían la fe genuina. Porque la evidencia es que no había un fruto notable o visible en cada uno de ellos. ¡Wow! Tremendo eso. Por eso el Señor dice, córtela. No está sirviendo para nada, está inutilizando la tierra. Es como lo que nosotros diríamos en nuestro vocabulario, ni raja ni presta el hacha. Ni hace ni deja hacer. La misma vaina. No permite eso. Está completamente ahí y no lo hace, ni raja ni presta el hacha. Qué cosa tan terrible. Y eso es tenaz. Se dice, eso es duro. Y por eso dice, córtela. Pero él entonces respondiendo le dijo, Señor. Entonces aquí habla la misericordia, que en este caso la representa el Señor Jesús. ¿Qué dice? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Dice, Señor, déjame que todavía, dice este año, no dice el próximo año, ya estaban en ese último año. Ya habían pasado 3 y ya están en el último. Jesús está en la tierra 3 años y medio, si lo alegorizamos de esa manera. ¿Qué significa? Ya el año estaba corriendo, el tiempo se estaba acortando y Dios sabía que ya el tiempo se estaba acortando. Jesús entonces clama por misericordia, le dice, Señor, regáleme 1 año para yo seguir abonando, para seguir intentando que ellos den fruto. Yo voy a estar ahí, ayúdame a que lo haga, básicamente es lo que le está diciendo. Y habla de la forma en que lo va a hacer. Entonces hace lo que llamamos una intercesión y pide gracia. Literalmente, Señor, dame gracia, no los destruyas. Déjala también este año que ya está corriendo para que dé fruto. ¿Funcionó? ¿Qué hizo el Señor entonces? ¿Qué se comprometió a hacer? Fácil, dice que iba a trabajar directamente con el árbol para que diese fruto. Dice que él mismo iba a abrirle el huequito, que le iba a echar el abono, que iba a estimularle para que diese fruto. Y si el dueño de la viña es Dios, el intercesor, el viñador es Jesús. Y así está en la Biblia. Jesús es el mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. Pero como lo podemos ver, tiene un límite. Déjala, solo te pido y te ruego este añito. Permite que así sea. En pocas palabras, Señor, ya sé que tú quieres castigarla, cortarla, pero yo te ruego que por favor esperes un poco para ejercer esa disciplina que has determinado. Pide una oportunidad, porque Jesús entiende. No se puede sostener indefinidamente eso, que pase el tiempo y la vida y no haya un fruto en algo que Dios ha sembrado. Eso no tiene sentido, tiene que haberlo en alguna manera. Y entonces viene esa frase temeraria al final del versículo 9. Dice, y si, y pone una condicional, y si diere fruto, bien, y si no, córtala, la cortarás después. Señor, si no da fruto, si yo lo intento, hago el esfuerzo, abono, hago el trabajo y resulta que no resulta,
la cortarás. Ojo, no dice que ahí mismo la cortarás después. Ejecutarás tu juicio. ¿Funcionó? Unos meses después, Jesús es llevado a la cruz por los mismos judíos a los que le estaba predicando salvación. Lo matan. Al tercer día resucita, sube al cielo, intercede por nosotros. Y entonces uno podría pensar, entonces no lo logró, no hubo fruto, perdió. No, espere, calma. Sí hubo fruto. Porque aunque la nación, ojo, la nación perdió, pero no todos. Hubo grupos de personas que sí se salvaron. La Biblia dice que hubo griegos que se convirtieron, que hubo judíos que se convirtieron y un montón de gentiles. Y cuando él murió, la semilla que él sembró, ahí sí empezó a dar fruto. Pedro se para y predica 5,000. Pedro se para y predica 3,000. Y cuando vemos un versículo en la Biblia que ya todo Jerusalén estaba escuchando la palabra. Pero teníamos un problema. Aún los mismos cristianos que comenzaron venían, como la mayoría eran judíos, tenían un problema. Dijeron, esto es solo para nosotros. La misma. Y entonces Jesús, Dios, para matar 2 pájaros de un solo tiro, hizo algo espectacular. Israel no dio fruto. ¿Y qué le dijo el Señor? Señor, más adelante, castígalos, si no dan fruto. No diste fruto, y en el año 70 Jerusalén es destruida. Jesús lo profetizó más adelante. Va a decir, ¿sabe qué? De este templo que ustedes tanto casi idolatran, no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 los ejércitos romanos entran a Jerusalén y destruyen el templo. Uno dice, piedra sobre piedra, eso es como muy exagerado. Pero ¿sabe que sí es verdad? Resulta que el templo de Jerusalén tenía oro. No mucho, porque la mayoría se lo habían robado, pero tenía oro adentro. Los romanos, para poder entrar, quemaron el muro, quemaron los muros. Entonces el oro que había dentro se escurrió por las hendiduras de las piedras. Y los romanos dijeron, esa plática no se puede perder. Entonces vamos a buscarla. ¿Y sabe qué hicieron para poderla rescatar el oro que había? Quitaron piedra por piedra hasta rescatar el oro. Y se cumplió la profecía del Señor, que no quedará piedra sobre piedra. Literal, para que quedara claro. ¿Qué significa? Dios cumplió su palabra. Te dice, menos mal que esa es una historia de hace 2000 años, no nos afecta en nada. Malas noticias, nos afecta totalmente, porque nosotros somos ciudadanos del reino, somos seguidores de Cristo. Y ahí viene el punto. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Lo aplicamos completamente. El Señor un día nos ofreció la salvación. Y por gracia fuimos salvos, o eso decimos nosotros. ¿Qué es una persona salva? Aquella que ha decidido reconocer su condición y decir, necesito al Señor como mi suficiente Salvador. Es el único que me puede salvar. Ahora, si usted me dice, yo creo en Dios a mi manera, ese no está aquí. Si usted dice que cree en Dios a su manera, entonces usted tiene su propio Dios. Es más, le voy a dar un ejemplo de que usted tiene su propio Dios y sale con esa frase. Usted va manejando su carro y usted pasa un semáforo en rojo y hay un policía de tránsito adelante. Usted dice, Dios mío, que no me vean, Diosito, cúbreme. Y pum, pasó derecho y usted dice, gracias Dios. O sea que Dios participó en su torcido. ¿Dios participa en torcidos? Nunca. O a veces usted dice, pues y ojalá me salga ese crédito fácil Codensa a 85 años. Aunque ese papelito está un poquito alterado, una cosa así, una cosa, le puse un dato que no era. Pero Dios, ayúdame. Y le sale y usted dice, uy, gracias. O sea que Dios hace torcidos. Quienes tienen dioses personales, los que dicen yo tengo mi propio Dios a mi manera, no han leído o no han entendido lo que la Biblia dice. No se puede. Eso, ¿y saben cómo lo crearon? Lo crearon con algo que se llama, con filosofía humana. Se llama pensamiento autónomo, que es idear un Dios racional que se acomode a mi lógica, que me acolite esto y que no me acolite otra cosa. Que me pase estas cosas que son las que yo me pongo y otras no.
esto no es tan malo porque mi Dios, el que yo me cree, no le parece tan malo. Y esto es bueno porque a mi Dios le parece bueno, el que yo me cree. Eso es pura filosofía, filosofía griega, antigua. Y fue la forma en que se creó cantidad de pensamiento humano que no llegó a ninguna parte. O sea que es terrible. Y para con Dios no sirve. Porque si usted quita a Dios de la ecuación, la Biblia dice, separados de mí, o sea, estás llevado, perdiste. Tan sencillo como eso. ¿Está claro el punto, señores? Todos dicen amén, amén, amén. Entonces eso nos cuestiona a nosotros. Ahora, y si yo llegué a la iglesia, entonces la primera pregunta que tiene que hacerse, ¿ya entregaste tu vida al Señor realmente? No te estoy preguntando si tienes los ritos correctos. No te estoy preguntando si tienes el vocabulario correcto. Porque aquí todos, yo no les he oído decir cosas feas. Y aquí todos son súper, hasta cantan, hasta bonito cantan a veces. ¿Cómo será? Entonces, por ese lado no es. Les estoy preguntando si tienen la relación correcta con Dios, a la manera que Él dice. Eso es otra cosa muy diferente. Y si no la tienen, entonces, ¿qué están esperando? El Señor dice, como lo ha dicho en los capítulos anteriores, voy a regresar en cualquier momento. ¿Está listo? Debes entregar tu vida al Señor. No hay otra opción para eso. Suena duro. Ahora usted dice, pastor, yo sí de verdad lo hice de corazón, realmente el Señor está en mi vida, yo lo quiero, yo lo amo, Él es mi Señor, mi Salvador, realmente Él está ahí, yo entendí el Evangelio. Y entonces yo le digo, ¡listo! Muéstrame tus frutos. Por sus frutos los conoceréis, ¿no dijo el Señor eso? Usted dice, pero pastor, ¿y eso como cuántas personas tengo que traerle al Señor para mostrarle que doy fruto? No, no es eso. No es eso, no es eso. Que todos piensan, estamos muy humanos. ¿Ok? Esto no es un asunto de cuando lleguemos al Señor a rendirle cuentas, que eso es algo que tiene que tener claro usted y yo. Vamos a rendirle cuentas a Dios, ¿listo? Yo digo, muéstrame qué hiciste con la vida que te di, para qué te salvé. Yo dice, pastor, vea, participé en la fundación de 17 iglesias, 17. Le prediqué a miles de personas. Y en la Biblia hay un versículo cruel que dice que hubo personas que hicieron muchas cosas y el Señor dice, nunca los conocí. ¿Quiénes son ustedes? No tengo ni idea quiénes son. Dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Y dice, yo no sé, no tengo idea ni quién es usted, no sé quién es usted. Porque todo eso que hiciste, aunque tenía mi nombre, nunca estuvo conmigo. Entonces no estamos hablando de algo donde involucre el nombre de Dios. Estamos hablando de dos cosas. El fruto es primeramente un fruto personal que tiene que ser notorio en su vida. Usted y yo nos parecemos cada día más a Cristo. Lo voy a poner cruel para que sea más cruel, ¿listo? ¿Cuántos rasgos de Cristo tienes hoy? ¿Dice Cristo tenía un lunar? No. Que sepamos, no. Entonces, ¿cuántos rasgos espirituales tienes de Cristo hoy? ¿La bondad de Jesús te caracteriza? ¿El amor del Señor te caracteriza? ¿La misericordia del Señor te caracteriza? ¿La paciencia del Señor te caracteriza? ¿El gozo del Señor? ¿La paz del Señor? Dice, pastor, lo que pasa es que es un proceso. Siempre la gente, no, esto es un proceso. Esos procesos toman tiempo, pastor. Sí, pero es que usted tiene 20 años en el Señor. Entonces, ¿qué proceso esperamos, pues? Entonces, digamos que sí, es un proceso. Digamos que usted es, pero así, pero duro, durísimo. ¿Qué tal un cambio por año? Un rasguito por año. Ya debería tener 20 rasgos. ¿Cuántos tiene? ¿Uno por año? ¿Uno? ¿Es mucho? 12 meses para subir un rasgo de Cristo. Eso es el fruto. Ahora, ¿para qué es el fruto? Para que usted dé testimonio del Dios que tiene y los de afuera sepan que tenemos un Dios que es verdadero y real y que yo lo estoy siguiendo. Ese es el fruto. ¿Tiene eso? Y si no lo tiene, entonces, ¿qué estaba haciendo en la vida usted? El segundo fruto es hacia afuera, el uno es hacia adentro.
Fruto de labios que confiesen su nombre. Una boca que testifica de Él todo el tiempo. Que habla de Él. Que le cuenta a otros. Lo que no hacía Israel. Israel es el Dios de nosotros. ¿Quiere conocerlo? Le ponían 20,000 reglas para que entrara al grupo. Y el Señor dice, no, quiero que usted hable afuera. Quiero que usted hable. No estoy diciendo que convierta gente. Estoy diciendo que hable de mí. Con su vida y con el mensaje que yo mandé, que se llama el Evangelio. Ese es el famoso fruto de labios, que confiesan su nombre. ¿Lo está haciendo? Te dice, pastor, es que eso es difícil. A ver, ¿de verdad es difícil? ¿Se acuerdan de las cosas que ustedes hacían? Ustedes eran el alma de la fiesta. Antes. O sea que sí podían pararse y hablarle a un montón de gente. ¿O no? Muchos eran el alma de la fiesta. ¿Y ahora por qué no pueden hablar del Señor? ¿Cuál es el problema? Además el Señor dice que Él nos capacita para hacerlo, que todo lo que necesitamos hacer Él va a colocarlo para poderlo llevar a cabo. Entonces, ¿dónde está el problema? Si ni siquiera es usted. Esto no es cuestión de miles de cursos y de vainas de esas. Es un asunto de ponerse serio y Dios nos va guiando. Aprende esto y nos va enseñando y va colocando. Entonces, ¿dónde está el asunto? En pocas palabras, hermanos, ¿quién es el problema? No es Dios, somos nosotros. Por eso este texto es un llamado de atención tremendo a todos los que dicen que creen en Cristo. El Señor dice, quiero ver tus frutos, los frutos en tu vida. Quiero ver el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la misericordia. Quiero ver el dominio propio, quiero ver la templanza, quiero ver eso en tu vida. Así, quiero que le brote. Pero no, lo que brota es, ¿sufre usted de ira, enojo, amargura, gritería, maledicencia y toda malicia? Sí, Señor. No, pues estamos lindos. Ahí no hay fruto. Por eso este texto es tan cuestionante. El Señor le está diciendo a Israel, señores, yo voy a venir y necesito ver algo. Y ojo, no estamos diciendo que son cantidades de cosas, sino quiero ver que la intención de su corazón de que quiero producir, quiero hacer, Dios es el que da el resultado. Pero quiero ver eso, no lo veo. Y entonces si eso no pasa, ¿qué hará Dios? Con Israel, literalmente, recibió disciplina de parte de Dios y la nación fue destruida en el año 70 después de Cristo. Durísimo. ¿Qué pasará? Usted dice, ¿ya un creyente qué le haría? ¿Cómo qué le pasaría a un creyente si se pone de necio a no dar fruto? Fácil. ¿Usted es un hijo de Dios? Si usted es creyente, sí. ¿Qué pasa cuando el hijo se porta mal? ¿Qué dice Dios? ¿Qué hay que hacerle a la belleza? Disciplinarlo. Y si se porta peor, pues dale más duro. ¿Deja de ser hijo suyo porque le da más duro? No. ¿Y la disciplina es para acabarlo? No. Para corregirlo, para que usted, oiga, sí, yo tengo que cambiar, yo tengo que dar un paso, yo tengo que... Y desgraciadamente eso es lo que nos espera si nosotros también jugamos a lo mismo. El pecado de Israel es que está denunciado muchas veces. La palabra era un pueblo de dura cerviz. ¿Dónde queda la cerviz? ¿Ustedes tienen idea dónde queda la cerviz? ¿La oreja derecha, la oreja izquierda? Es como cuando pregunté dónde quedan los lomos. Y todos los lomos, acá, no, es que acá. Los lomos no quedan ahí. O sea, lomo de cerdo, ¿de qué parte del cerdo lo agarran? De acá. Y lo mismo pasa con la cerviz. Cerviz es la columna vertebral, acá, esta parte. El pueblo de Israel, la Biblia lo acusa de ser de dura cerviz. ¿Qué significa? Que tiene la cerviz tiesa. No pueden hacer así. No pueden. Porque son orgullosos, son altivos. Y cuando nosotros nos rehusamos a dar fruto conforme Dios enseña, estamos siendo iguales. Porque es una necedad, porque usted sabe que puede hacerlo. Es más, usted sabe que tiene que hacerlo. Pero no se le da la buena voluntad de hacerlo. Eso se llama necedad. Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo?
Es hora de que tengamos propósitos serios. Es hora de que de verdad hagamos planes con Dios para crecer. Es hora de que de verdad nos metamos con Él y diga, necesito empezar a moverme con Dios, a dejar todos esos mitos y todos esos prejuicios que tengo sobre lo que sea, el servicio, la gente, la iglesia, y decir, Señor, yo tengo que servirte a ti. Y moverse. Y madurar. Crecer. No hay otra. Pero es una decisión que yo no puedo tomar, es una decisión que tienen que tomar ustedes. Por eso piensen, si llegara el Señor en este momento, ¿qué fruto le podríamos mostrar? Y el fruto es la aplicación de todas sus verdades de forma visible en la vida que yo vivo. Y si no las hay, si no puedo sacar muchas, entonces ¿a qué juego? Por eso hoy es un buen día para tomar decisiones. Hoy es un buen día para, conforme nos enseña aquí la Escritura ante la palabra del Señor, de llegar y decir, bueno, ¿vas a seguir así o vamos a hacer un cambio? Vamos a hacer un cambio. Hable con Dios, dispóngase y diga, Señor, voy a empezar a prepararme, necesito crecer, ayúdame. Yo quiero decirles una y otra vez, como lo hemos dicho acá, dejen de ser religiosos. Los religiosos no van al cielo. No sean religiosos. A usted no lo salva sentarse en esta iglesia. Es que yo voy a la iglesia y me siento en la iglesia. ¿Cree que por sentarse en esta iglesia se convierte automáticamente en cristiano? Eso es como decir que me meto a un garaje y me convierto en carro. ¿Sí pasa por eso? Pues obviamente que no. Y por sentarse acá tampoco. Es por vivir. Vivir, sobre todo fuera de aquí. Todo lo que el Señor nos enseña. Esa es la vida con Él. Los veo que están un poco inquietos, meditabundos en esto. ¿Está bien? Amén, amén, amén. Perfecto. Entonces espero que lo que hemos hablado los motive a moverse, no a asustarse. Como pueden ver, lo mismo que pasó en ese tiempo pasado. ¿Y por qué el Señor no ha venido? Por su misericordia. Porque el Señor dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él da un espacio de tiempo para llegar todavía, pero se va a acabar. Y por eso toca pararnos ya y empezar a servir a Dios. Empiece preparándose, entre, prepárese, entre al seminario, tome los cursos, busque las cosas, todo está a la mano. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para hacer las cosas con Dios. Nunca en la época de la humanidad nunca habíamos tenido tanta facilidad para tener acceso a las cosas que nos pueden ayudar a crecer. Nunca. Y solo la necesidad de nuestro corazón es la que nos detiene a hacerlo. Hágalo. Esa es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana a todos nosotros. Por eso recordemos, el tiempo está cerca y yo quiero que el día que el Señor venga nos encuentre trabajando, sirviendo, haciendo las cosas que le gustan a Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que estemos meditando en eso. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, te agradecemos. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes a hacer las cosas, que tú nos guíes. Perdónanos porque somos negligentes con muchas de las cosas, Señor, que nos pides. Tú estás llamando, Señor, todavía a muchas personas, como lo cantamos cuando decimos, tú nos llamas por mi nombre, por cada uno del nombre de nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que podamos ser diligentes en aquello que nos has encomendado. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, única, especial. Por eso hoy dejamos delante tuyo una vez más esta tu palabra. Pedimos que lo que hemos hablado nos permita hacer cambios que te glorifiquen y que te exalten. Por eso dejamos en tus manos la vida de todos y cada uno de nosotros, pidiendo tu infinita misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén.